Listo. ¿Dudas, cosillas? Pregunten, please. Doc, yo tengo una duda sobre, no entendí muy bien cuál es la diferencia entre potencial de acción y potencial de difusión. Es que el potencial de acción es un fenómeno de la membrana y el potencial de difusión es un fenómeno que se da de forma individual de cada uno de los iones. Y ahorita lo vamos a explicar. A lo mejor por eso te causó conflicto. Es súper, súper árido este tema, pero en serio es importantísimo. Si ustedes quieren entender algún día neurofisiología, o quieren entender neuro, o quieren entender cardio, tienen que entender esto, porque es por aquí. Pregunten, pregunten, pregunten. No hay preguntas malas. A mí me gusta mucho esa frase de no hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. Doc, la fagocitosis, ¿qué tipo de transporte es? Activo. Consume un chorro de energía. Entonces, activos son fagocitosis, endocitosis y exocitosis, los tres. Sí, Ok. sí, totalmente. Sí, y son mecanismos complejos de transporte. Yo O sea, tengo una pregunta acerca de, por ejemplo, ayer que nos habló sobre los bloqueos de los canales y así, por ejemplo, en operaciones abiertas o no sé, operaciones de cerebro y todo eso, en las como anestesias y así, ¿son bloqueos de canales? ¿O los medicamentos manejan como, ajá, o sea, cómo los medicamentos, o qué medicamentos dan un bloque de canal y así? fíjate que eso lo dan los anestésicos locales. Entonces, por ejemplo, si se va a hacer una cesárea, una apendicectomía, algo que sea como de las costillas para abajo, generalmente yo llego a la médula espinal y en la médula espinal con los nervios que coordinan tanto movimiento como sensibilidad, les pongo anestésico local y bloqueo eh, los canales voltaje dependientes de sodio. Entonces les pongo ahí como un bloque, los inactivo y entonces por más daño que tenga el tejido, ese daño no sube hasta el sistema nervioso central y es referido como dolor. Entonces, y tampoco hay como una coordinación de arriba hacia abajo para mover. Entonces, bloqueando exclusivamente estos canales. Entonces, eso se hace de forma muy común y se hace con anestésicos locales. Y se hace generalmente a nivel medular. Ok. Necesito tu correo institucional y el horario. Solo es ya. Perdón, pero hay otro perdido en el espacio. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo, Doc. ¿Me escucha? Sí. La ecuación de Nernst y las de Goldman, ¿las vamos a utilizar en la práctica o se van a ver más adelante en el temario? Fíjate que yo solamente las menciono para explicar los fenómenos que suceden, pero en la práctica clínica no se llevan a cabo porque tú tendrías que medir de forma interna la cantidad de iones que tienes intracelular y es como muy difícil saberlo porque tendrías que abrir la célula para poder saber cuánto tiene. Entonces es muy difícil hacerlo, pero sí vamos a hablar de para qué las utilizo o estos ejercicios matemáticos para qué sirven. Ok, gracias. Ok. Jocelyn. Cuando se habla, bueno, es que ayer estaba leyendo de nuevo el tema y cuando se habla de
transporte electrógeno y electroneutro se refiere a lo mismo que antiporte y sinporte o entendí mal. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir otra vez? Sí, es que ayer estaba leyendo de nuevo el tema Ujú. y hablaba de transporte electrógeno y electroneutro. Esto se refiere a lo mismo que sinporte y antiporte o entendí mal. Sí, pero ¿qué tipo de transporte le estabas leyendo? Era, ay, si no me recuerdo, creo que era el activo. ¿Electronegativo? No, el transporte activo. El transporte activo, ajá, se divide el secundario en antiporte y en sinporte, o contraporte y sinporte. Entonces, depende del libro el que estabas leyendo, utilizan generalmente términos diferentes, pero significan lo mismo. Entonces, sí es por ahí. Ah, ok, muchas gracias, doctor. Espérame, porque... espérame tantito. Sí se puede, solo necesito tu correo institucional. Y Y Verónica, Sí, doctor, yo tengo una duda. Entonces, ¿el potencial de membrana y el potencial de acción vendrían siendo lo mismo? no. El potencial de membrana es el voltaje que necesita esta para poder eventualmente hacer un potencial de acción. Y lo vamos a ver. ¿Sale? Ok, gracias. Sí, pero son conceptos distintos. Ok. ¿Alguien más, corazones? Con confianza, con confianza. Perdón, Doc, es que yo no estuve en la primera clase, pero ¿qué libro recomienda para leer todo? Fíjate que no recomiendo ninguno, porque todos los libros de física dicen lo mismo, todos. El problema es que todos los dicen diferente y utilizan como ejemplos distintos para hablar del mismo punto. Entonces, mi recomendación es encuentra el libro que se acomode contigo, que tú puedas leer y se te haga como amigable las cosas que te están diciendo. Y si no, entonces busca en otro libro. Hay muchísimos. Por ejemplo, el más sencillo, a mi parecer, es el Fox. El más bonito, el que echa el mejor choro para mí es Best and Taylor. El más técnico es Tres Guerras. El básico es el Gannon. El más chorero es Guyton. Y así. Pero no. El libro que tú quieras. El libro que te acomode. Y si ninguno de esos le encuentras lógica, pues regresa aquí o búscate, por ejemplo, a mí me encanta repasar. ¿Conocen al Ninja Nerd? No. No, busquen ese canal de Mm, YouTube. Es un tipo que habla de un chorro de cosas y tiene unas lecturas fregoncísimas de fisiología. Gutiérrez K. Aquí está. Perdón, pero es que estaba yo agregando a otro perdido en el espacio. No saben lo feliz que me hace que seamos tantos. Entonces, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿O ya empezamos? Creo que ya empezamos. Entonces, déjenme compartir aquí mi de esta. Y lo primero que voy a preguntar, si estábamos hablando de lo que es potencial de equilibrio, de difusión,
potencial. ¿Alguien le había levantado la mano? ¿Quién levantó la mano? Ah, sí, no, nada más era si podría poner, por favor, en el chat el del canal. Es que no lo caché. Espérame, aquí lo voy a escribir en el chat aquí. Se llama... Ah, no, es más, pues acá tengo abierto mi chingado... Les voy a poner el canal. Mira. Ninja Nerd. ¿Lo están viendo? Sí. Sí. Por ejemplo, hace rato estaba yo Sí. viendo, tiene así como un chorro de cosas. De bioquímica, fíjense. Tiene aquí fisiología cardiovascular, endocrinología, hematología, inmunología, metabolismo. Y es súper bueno y es súper buena onda. Lo que sí no sé es si tenga o no subtítulos en español. Las lecturas son en inglés. Pero es este tipo. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago cuando tengo así, ya lo leí, medio me queda claro, busco siempre un video como para que me diga, ah, es por aquí, Gerardo. Y yo, ah, sí, cierto, qué menso soy. Entonces, ayúdense. Hay un chorro de información. Hay un chorro de información. Déjenme cerrar el Safari, que es el que utilizo para mis redes sociales. Y el Chrome lo utilizo para esto. Entonces, esto no. Déjenme abrir otra, porque esa imagen me gusta. Cositas hermosas. ¿Qué es potencial eléctrico? ¿Mm? Es la magnitud, sería la magnitud de la corriente o del estímulo eléctrico, ¿no? En el caso de la célula, que necesita para llevar a cabo una acción o responder a eso que le estás. Ok. Entonces, hay muchos tipos de potencial, ¿no? Por ejemplo, este potencial eléctrico puede ser aplicado en un potencial de difusión, puede ser aplicado en el potencial de membrana en reposo y puede ser aplicado en el potencial de acción. Pero entonces, cuando yo estoy hablando de potencial eléctrico, quiero que por favor piensen en esto. Es el voltaje que mide la energía potencial eléctrica por carga de unidad. Es voltaje. Entonces, siempre que ustedes en fisiología lean potencial, porque por ejemplo, ahorita estamos hablando de esos tres en específico, pero por ejemplo, el potencial de placa se da cuando la acetilcolina llega y activa los receptores nicotínicos que acaban siendo cationes, que son canales para cationes que van a cambiar el voltaje de la membrana para producir un potencial de acción. Y es un tipo de potencial de membrana, potencial electrotónico, que es como, por ejemplo, el cambio de voltaje que va a condicionar una respuesta. Y hay muchos tipos de potencial en fisiología, pero quiero que piensen en esto. Cada vez que ustedes lean en fisiología potencial, piensen en esto, en voltaje. Y este voltaje, en esta parte que es caótica, estos ejemplos biológicos vivos, ¿de qué creen que dependa? Porque yo puedo hablar del potencial eléctrico en física, ¿no? Por ejemplo, cómo yo tengo que llevar una corriente de un lugar a otro. Pero en fisiología, ¿qué creen ustedes que determine el voltaje o el potencial? Los electrolitos. El gradiente de concentración. En parte los electrolitos sí. Los gradientes de concentración. Muy bien. ¿Qué más? La energía química. La carga que tienen los iones. Ajá, los electrolitos y los iones es lo mismo, pero nos falta, por ejemplo, nos están estorbando los árboles para ver el bosque. Fíjense, ahorita voy a dejar en pausa. Todas las moléculas que tengan carga. Todas las moléculas que tengan carga, claro. Y no solamente los electrolitos, ¿sí? Las proteínas como tal van a tener una función fundamental en todo esto, pero absolutamente fundamental. Ahora,
¿Dónde está la imagen esta que llevé? Acá, miren. Esta es una gráfica que mide dos cosas. En la horizontal o en las X mide tiempo y lo mide en milisegundos. Y de este lado, en las Y, mide voltaje. Pero este voltaje lo mide en milivoltios. Así como estábamos diciendo que yo necesito unidades más chiquitas, como por ejemplo para hablar de mol a milimol, o por ejemplo como para hablar de osmoles a miliosmoles, etcétera. Lo mismo con el voltaje y con el tiempo, porque son eventos rapidísimos con un voltaje muy chiquitillo, pero esto no quiere decir que no sean importantes. Pero esta gráfica es la que me ayuda a comprenderlo. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo en esta gráfica? ¿Ya vieron cómo este trabajo es constante a este nivel, que son menos 70 milivoltios? Se mantiene constante, ¿cierto? En relación al tiempo, el voltaje se mantiene. Pero de repente, cuando se acaba este punto A e inicia el punto B, hay un cambio súbito en el voltaje y va de negativo hacia positivo. ¿Ya vieron? Y luego, ¿qué sucede? Se limita este voltaje. Ya no sube más. Se queda en más 30 milivoltios. Y después, ¿qué pasa con el voltaje? Regresa otra vez hacia negativo. Pero en este momento sobrepasa los menos 70 milivoltios y se hace todavía más negativo. Y después, ¿qué sucede en C? Regresa al punto original. Esto como tal es una representación muy sencilla del potencial de acción. Pero entonces necesito que la membrana tenga un voltaje que me permita hacer estos cambios y que este cambio inicial, esta despolarización, y se llama despolarización porque pierde la polaridad inicial. Si inicialmente era negativo, ahora se vuelve positivo. Y luego, ¿qué hace la misma célula? De la despolarización, necesito regresar al punto inicial. Es decir, la célula ahora se repolariza. Tiene que regresar una vez más hasta este nivel. Y hay células en las cuales se da este fenómeno que se llama hiperpolarización. Es decir, se pasó de tueste. Este fenómeno de recuperación excedió lo normal y regresó aquí. Y todo esto lo vamos a explicar, porque esto tiene una razón de ser, esto tiene otra razón de ser, esto tiene otra razón de ser, esto tiene otra razón de ser. Y esto es lo que vamos a hablar de hoy, es este punto A, tal cual. ¿Qué es lo que necesito para tener lista mi membrana, para tener potenciales de acción? ¿Por qué? Porque al final, mis células excitables ¿sí? Son aquellas que responden a estímulos. ¿Y cómo responden y con qué responden a estímulos? Con cambios en la polaridad de la membrana. Entonces, tengo tres tipos de células excitables. Tengo los músculos, el músculo estriado, que es el que me ayuda a moverme, a hablar, a hacer todo el movimiento. Este músculo estriado, el músculo liso, el músculo cardíaco, que también faltaría aquí, las neuronas y algunas, casi todas, las, ¿cómo se llama? Las glándulas. Entonces, si yo tengo esto, es porque hay una necesidad de simplificar el trabajo. Finalmente, por ejemplo, ¿cómo yo puedo saber que me duele el dedo chiquito del pie izquierdo si me pego en la pared o en un mueble? Como viaja tan rápido esta señal, como yo la detecto, como yo la traduzco y como yo respondo.
Todo eso se hace con potenciales de acción. Al final, estos cambios y estos potenciales de acción acaban siendo señales que tanto traen información como llevan información, y dependiendo de la frecuencia de la información es la transducción que va a hacer el sistema nervioso central en información al mismo tiempo. Es decir, digamos que el potencial de acción es el lenguaje que utilizan las células excitables para poder trabajar. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, si alguien llega a la puerta y hace esto, ustedes saben que, hay alguien en la puerta. ¿Cómo no? Voy a abrir la puerta. Pero, por ejemplo, si alguien junto a ustedes llega y les hace esto, ¿entendieron? Utilicé exclusivamente un sonido muy sencillo para mentarles la madre. ¿Sí o no? Es decir, es una especie de clave Morse en la cual yo voy a poder utilizar estos cambios de voltaje, y estos cambios de voltaje a su vez van a condicionar respuestas. Entonces, todo es potencial de acción. Si su corazón está latiendo, es porque hay potenciales de acción. Si me están viendo en la pantalla y me están viendo a colores, es por potenciales de acción. Si ustedes están respirando, es por potenciales de acción. Si ustedes están acomodándose en la silla, son por potenciales de acción. Todo son potenciales de acción. Para el movimiento y para todo todo el sistema nervioso central, así nomás, las neuronas trabajan con potenciales de acción. Entonces, es bien importante entender por qué sucede esto. Ahora, aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué chingados es? Ya hablamos que es un potencial en fisiología, este voltaje que tienen, y es gracias a gradientes. Ahora, ¿qué chingados es? Potencial de difusión. ¿Alguien sabe qué es el potencial de difusión? ¿Mm? ¿Alguien sabe qué es el potencial de difusión? Sería la capacidad que tiene una molécula para atravesar la membrana. ¿Y el potencial de equilibrio? Pero entonces, ¿por qué estoy hablando de potencial? ¿Por qué estoy hablando? Es la diferencia de cargas entre el interior de la célula y el exterior, ¿no? Fíjate que no. No. El potencial de equilibrio y el potencial de difusión son como conceptos hermanos. La mayoría de los libros lo utilizan de forma indistinta, pero de primera instancia, si se dan cuenta, el potencial de difusión o el potencial de equilibrio es este. ¿Y en qué está expresado? En milivoltios. Entonces quiere decir que es un voltaje, ¿no? Es decir, este voltaje que está hablando de potencial de difusión, ¿a qué se debe? A las cargas que se hacen fuera y dentro de la célula. No. La carga que se produce con la entrada y salida de las moléculas. Por ahí más o menos. Fíjense. Este es un ejemplo in vitro. Pero antes de esto, tenemos que analizar en dónde está sucediendo este evento. ¿De qué están hechas las células?
¿De qué están conformadas las células? Los organelos, ¿qué los constituyen? De membranas, ¿Y esas membranas de qué están hechas? de lípidos, Fosfolípidos. ¿Y esos fosfolípidos de qué están hechos? Átomos. Fosfolípidos. Esas son las membranas, ¿no? ¿Y qué más? ¿Y de qué más está hecha? tiene proteínas también. Proteínas. Sobre todo proteínas, ¿no? Si ustedes analizan, las proteínas acaban siendo los ladrillos que están logrando la estructura como tal de la célula. Y cada proteína está hecha de al menos 60 aminoácidos. Y aparte estas macromoléculas, ¿qué carga eléctrica tienen? Negativas. 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 ¿Sí? Entonces, hay un fenómeno que todavía no me puedo acordar desde la hora pasada y tampoco me he dado tiempo de buscarlo, que a lo mejor alguien ya lo leyó. Hay un fenómeno explicado y que tiene nombre propio. Ay, no es Moore, es el fenómeno de... No es Goldman, es el fenómeno de... No me acuerdo, pero aquí va. El movimiento limitado de los cationes intracelulares está condicionado por las cargas aniónicas que constituyen al interior celular. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo sacar todos mis cationes porque viven en un mundo con carga negativa. ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo? Entonces se diría que se sobrepone la carga eléctrica al movimiento de un soluto en vez de su gradiente de concentración, ¿no? Exactamente, es decir, yo no puedo vaciar mis potasios del intracelular. ¿Por qué? Porque están atados a estas cargas negativas. Y tiene un nombre propio que no puedo recordar y me estoy... ¿No es el potencial de equilibrio? No. Ese es el voltaje que obtengo de cada uno de los iones. Pero habían dicho un nombre. ¿Cuál? Gibbs-Donan, no. El efecto Gibbs-Donen. El efecto Gibbs-Donen. Gracias. Tienes 10, ya, por favor, no te vayas a presentar en ninguna clase. Pero yo soy oyente, ¿cuenta? Y no, qué triste. El efecto Gibbs-Donen es esto que estamos diciendo. El movimiento limitado de los cationes porque el interior de la célula está hecha por aniones. Y es más, por aquí debe estar... Efecto Gibbs-Donen. Todos. Efecto Gibbs-Donen. Fíjense. Aquí está, porque sí quiero leer. Y está... fíjense. Escuchen. Cuando existen moléculas cargadas de gran tamaño que no difunden a través de una membrana semipermeable, como las proteínas, su presencia cambia la distribución de partículas iónicas. En efecto, la proteína intracelular cargada negativamente atrae iones potasio y repele iones cloro, produciéndose un gradiente eléctrico simbolizado por cargas positivas y negativas a ambos lados de la membrana. Y sendos gradientes de concentración de potasio y cloro iguales y de signo opuesto en el equilibrio, y se tiene esta ecuación, el equilibrio de Gibbs-Donen. Pero al final es lo que estamos diciendo. Estas proteínas condicionan la salida o el movimiento de los iones por su presencia y sobre todo por su carga. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Sí, ¿quedó claro? Sí. Ok, el efecto Gibbs-Donen.
¿Cómo se llama? Perdón. Entonces, ¿qué significa que el potencial de difusión o el potencial de equilibrio del potasio sea de menos 94 milivoltios? Es la carga que se opone exactamente al gradiente de concentración, ¿no? Y que no permite la difusión de iones potasio. Ok, entonces, esto lo explica el efecto Gibbs-Dunning, pero imagínense que yo en este ejemplo in vitro tengo una célula, como las neuronas, que tiene un potencial de membrana en reposo, es decir, una electronegatividad inicial de menos 70 milivoltios. El potasio solamente se puede salir o puede huir hasta este voltaje. No más potasio puede abandonar la célula. ¿Ya vieron? No más potasio puede abandonar la célula. Entonces, otra cosa que también quería yo explicarles es si el potencial de membrana en reposo de la neurona es menos 70 milivoltios y el potencial de membrana en reposo del músculo es generalmente menos 90 milivoltios, si los dos tienen las mismas concentraciones de electrolitos, tanto las neuronas como los músculos, ¿por qué hay una diferencia del potencial de membrana? Por las Porque las proteínas células. ¿Quién tiene más proteínas? músculo. Y si tengo más cargas negativas, ¿qué le va a hacer a la electronegatividad? Va a ser más negativo. Aumenta. Es cabrona la lógica, ¿verdad? Es lógica pura. A mayor número de proteínas, mayor electronegatividad. Entonces, el ejemplo, por ejemplo, yo necesito sacar muy poquito potasio para volver a regresar a menos 90, pero necesito sacar muchísimo más potasio para ir al contrario. Por ejemplo, vuelvan a ver esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda, aquí. Miren, yo aquí por cualquier razón cambié la polaridad. Pude haber metido sobre todo sodio, o pude haber metido también en algunas células calcio, pero ¿qué creen que necesite yo hacer para ir desde este punto hasta este punto? ¿A quién le tengo que abrir la puerta para volver a poner, para ¿Al volverlo a potasio? ser negativo? Al potasio. Al potasio. ¿Sí? Entonces, fíjense, el potencial de equilibrio o el potencial de difusión del potasio es de menos 94 milivoltios por estos fenómenos de Gibbs-Dunning y sobre todo por el gradiente de concentración. Yo tengo muchísimo sodio, muchísimo potasio dentro y muy poquito potasio fuera. 149 dentro, 4 fuera. Entonces, cuando yo le abro la puerta al potasio, ¿el potasio qué hace? Se sale. Claro, el potasio sale cada vez que yo le abro la puerta. ¿Sí? Sale, 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 sale. Entonces, el potencial de difusión del potasio me ayuda a entender qué pasa en la membrana celular cuando yo le abro la puerta a este catión en específico. Siempre va a tratar de buscar su potencial de difusión, aunque no llegue a él, porque los canales y la membrana está diseñada para limitarlo. ¿Qué pasa ahora con el sodio? ¿Ya vieron cuánto es el potencial de difusión del sodio? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Este es Sí. positivo. ¿Por qué? ¿Cómo es la concentración? ¿Cómo es el gradiente de concentración del sodio? ¿Cuánto sodio tengo fuera? 142 incrementos. 45. ¿Y dentro? 14.
Por ahí, ¿no? Entonces Sí. también tengo un gradiente que es mayor de afuera hacia adentro. ¿Qué pasa cuando yo le abro la puerta al sodio? Entra. ¿Y qué le va a hacer a la membrana? La va a volver positiva. Va a buscar su potencial de equilibrio hacia más 61. Esto solamente, este más 61, doctoras y doctores, solamente sucede, exclusivamente sucede en un ejemplo como este, in vitro. En la realidad, potencial de acción, siempre se limita. ¿Por qué? Porque entre más sodio le meta yo a la membrana, ¿se acuerdan qué pasaba? ¿Qué podía pasar? Reventar, ¿no? Claro, porque si lo estoy metiendo ese sodio va con agua. Entonces, la membrana está diseñada para poder meter sodios y sacar, ¿qué? Potasio. Entonces, el potencial de difusión yo lo puedo tener para todos los cationes, para todos los iones. Yo tengo potenciales de difusión para el cloro, para el calcio, para el potasio, para el sodio, para el magnesio. Lo único que me va a ayudar es entender qué es lo que pasa cuando yo le abro la puerta individualmente a cada uno de los iones. Pero es bien importante entender este concepto completo con Gibbs y Donen y los gradientes de concentración para saber qué va a suceder eventualmente con estos iones durante el potencial de acción. ¿Estamos? ¿Dudas con el potencial de difusión, el potencial de equilibrio? ¿Sí queda un poquito más claro? Doc, yo tengo una pregunta un poquito aparte nada más. Dígame, doctor. ¿En dónde entran en juego las proteínas donde se escapa el potasio? Las proteínas donde escapa el potasio al final son canales de fuga y son los que van a regular de forma constante el nivel de voltaje que tiene la membrana. Entonces, estas proteínas son canales y se llaman así leak channels o canales de fuga. Y de hecho, en este momento vamos a hablar de ellos. Pero sí. Es decir, este concepto es exclusivamente para entender el movimiento de difusión. ¿Hacia dónde se difunden? ¿Hacia adentro, como el sodio, o hacia afuera, como el potasio? Y así con cada uno de los iones. Pero estos son los que me interesan que entiendan as of right now. ¿Vale? Entonces, fíjense. Yo necesito entender ahora otro concepto. Y este concepto se llama potencial de membrana en reposo. Ya entendimos qué es el potencial de equilibrio o el potencial de difusión. Y eso depende de cada uno de los iones. Ahora, a mí me choca este concepto de reposo. ¿Por qué? Porque si yo estoy peleándome desde hace 2 semanas con ustedes hablando de que esto es una pinche jungla y que los modelos biológicos son modelos caóticos y dependen de muchas influencias, dime cuándo chingados va a estar en reposo la membrana. Aquí hay movimiento, ¿no? Todo el tiempo el agua se está moviendo, los iones se están moviendo. Fíjense, todo el tiempo hay interacción, movimiento, calor, vida. Las bombas están funcionando todo el tiempo. Dime en qué momento chingados va a estar en reposo la membrana. Este concepto es engañoso. Es un concepto engañoso. Pero, ¿ustedes qué entienden por potencial de membrana en reposo? Como un modelo principal o inicial. ¿Y qué explica? Pues es un modelo que a partir de situaciones va a atravesar por algunos cambios, entonces yo creo que por eso es como, pues sí, o sea, el modelo inicial que ya le van a ir agregando, quitando, poniendo, simulando y demás. Entonces, es un voltaje. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Es un voltaje de la membrana
¿Qué les parece si le llamamos de forma momentánea, nada más para cuestiones absolutamente académicas, de preexcitación? Es decir, son las condiciones que necesita el voltaje que necesita la membrana para poder ser excitada, para poder responder ante un estímulo. ¿Sí? ¿Les parece? Ese potencial de membrana en reposo es un voltaje que la membrana necesita para poder ser excitada, para poder reaccionar con un potencial de acción, que ya vimos que es fundamental para trabajar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace la membrana? En el caso, por ejemplo, de la neurona, esto está a menos 70 milivoltios. En el caso del músculo está a menos 90 milivoltios. En el caso de las células nodales, de los nodos sinauricular, auriculoventricular, las células de conducción, está más o menos a menos 60 milivoltios, todavía es menos negativo. Y va a depender obviamente del número de proteínas que tenga cada célula. Pero entonces, ¿cómo podríamos definir esto? Estos canales pasivos de potasio, canales pasivos de sodio, son canales de fuga. Es decir, si se sale un potasio, pues se mete un sodio. Es fácil, ¿no? Pero se limitan también de cierta forma eléctricamente. Si se vuelve súper negativa la célula, pues esto se cierra. Si esto cambia mucho, también esto se cierra. Es decir, son canales que están regulando de forma constante que esto se mantenga negativo. Esos son estos canales pasivos que preguntaba, estos canales de fuga. Entonces, al final, lo único que están haciendo es seguir su gradiente de concentración, ¿ya vieron? Simple y sencillamente sigue su gradiente de concentración. Y estos están abiertos todo el tiempo, a menos que estén cambiando de más el voltaje de la membrana. Y como ya habíamos dicho en repetidas ocasiones, de hecho todo el tiempo me estaba hablando de esto, las bombas sodio-potasio ATPasa todo el tiempo están trabajando. ¿Y qué están haciendo las bombas sodio-potasio ATPasa? Regulando el volumen intracelular. ¿Cómo? Condicionando siempre un gradiente. Que yo siempre tenga muchos potasios dentro y que el sodio se mantenga principalmente fuera. Entonces, ¿alguien tiene alguna definición de potencial de membrana en reposo? Puede ser que se da cuando no hay una transmisión de señales. Transmisión de señales, hay muchos tipos, entonces no me gustaría que fuera por ahí. ¿Qué es lo que realmente va a cambiar la polaridad de la membrana? ¿Podría estar determinado por la distribución desigual de los iones entre el interior y el exterior de la célula? Ajá. ¿Alguien sabe qué es el flujo neto? Se vale no saber. ¿Alguien sabe qué es el flujo neto? No. Fíjense, el flujo neto es al final digamos que es una resta o una suma. Sobre todo una resta. Por ejemplo, si yo de un lado meto 50,000 sodios, pero saqué 50,000 potasios, eléctricamente, el flujo neto de cuánto fue? 0. Sí. Si el flujo es positivo, hay un cambio. Si el flujo es negativo, hay un cambio. Es decir, si yo meto
sodios, ¿cambia el voltaje? Sí. Si yo saco potasios, ¿cambia el voltaje? Sí. Sí, Si yo meto cloros, ¿cambia el voltaje? sí, Si yo meto calcios, ¿cambia el voltaje? sí. Es decir, ¿qué les parece esto como concepto? El potencial de membrana en reposo es el voltaje que tiene esta cuando el flujo neto de iones es igual a 0. Si el flujo de iones es igual a 0, ¿se va a mantener este a menos 70? Sí. Claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos, no, esto no. Lo que estábamos viendo acá, ¿ya vieron? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Tengo variaciones? No, ¿verdad? Se mantiene, entre comillas, en reposo el voltaje. Y gracias a estos canales de fuga de potasio que están funcionando constantemente mis bombas de reguladoras. Por ejemplo, habíamos dicho ayer que el músculo tiene también bombas, que tiene importadores de calcio, sodio, está sacando también estos canales de regulación constante de los iones. O sea, no está en reposo la membrana, pero está manteniendo el flujo neto en 0 para que esto se mantenga constante. Y si esto se mantiene constante, entonces eventualmente yo voy a tener esta despolarización y repolarización de la membrana, que es como tal el potencial de acción, que es lo que finalmente yo necesito que suceda eventualmente. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Disculpe, ¿puede repetir lo del flujo neto? El flujo neto es exclusivamente, por ejemplo, tú puedes tener flujo neto positivo o negativo. Es decir, es como hacer una resta de decir 3 menos 2, el flujo neto de cuánto es. De 1, ¿cierto? Si es 3 menos 3, ¿de cuánto es el flujo neto? De 0. Es decir, cuando yo tengo un flujo neto positivo es porque están, por ejemplo, en este caso, entrando muchos cationes. Y si lo tuviera negativo es porque están saliendo muchos cationes. Yo lo único que estoy refiriéndome con el flujo neto es que yo lo necesito mantener constante o en 0, es equilibrado, para que realmente el voltaje no se altere. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que si yo meto cationes o meto aniones, yo puedo hacer o más negativo el voltaje o hacerlo más positivo, y entonces yo voy a alterar el comportamiento de la excitabilidad de la membrana. Por eso a mí me gusta referir al potencial de membrana en reposo como el voltaje que tiene la membrana preexcitación cuando el flujo neto de iones es igual a 0. Es decir, no hay un estímulo, bueno, como una corriente iónica que pueda afectar el voltaje de la membrana. ¿Sí, Alina? Sí, doctor, muchas gracias, ya me quedó más claro. Nice. ¿Sí? ¿Cómo van? ¿Más o menos? Es súper árido. Estos temas son muy áridos. Dime, Kenia. Doc, es que a mí todavía no me termina de quedar muy claro el potencial de difusión. No entiendo muy bien, o sea, para qué nos sirve o qué hace. No me queda muy claro. Súper sencillo, súper sencillo, súper sencillo, súper sencillo. ¿Dónde chingados está? El potencial de difusión, así nada más, y lo voy a definir lo más sencillo que se pueda. El potencial de difusión se determina por ion de forma individual, ¿ok? Es decir, es un voltaje que me permite entender cómo se difunde, o el voltaje que me deja la membrana cuando este ion se difunde.
Ah, ok, sí, sí, claro. Si Sí. se sale el potasio, ¿qué le hace a la membrana? La vuelve negativa, ¿no? Pero ¿hasta cuándo? Sí. Hasta menos Hasta 94. Entonces, en este momento está en equilibrio porque ya no puede salir más. Por eso se llama potencial de difusión o de equilibrio. Ya no puede salir más. ¿Y por qué no puede salir más? Por el fenómeno de Gibbs y Donan, por las proteínas que están acá, que tienen cargas negativas y que limitan la salida de todos los cationes. ¿Sí? Sí, sí, muchas gracias. Y lo mismo con el sodio, ¿no? Si tú le metes sodios, ¿qué le vas a hacer a la membrana? O sea, valor positiva. Claro. Y esto solamente estoy diciendo que es in vitro porque la membrana tiene mecanismos de limitación. Es decir, esto solamente se puede dar en el laboratorio. No se da en la vida real ni en la célula, porque si yo le meto sodio de más y trato de llegar a este voltaje, pues voy a reventar la célula. Entonces, es un fenómeno que me ayuda exclusivamente a entender cómo se comportan los iones cuando se difunden hacia adentro de la célula o hacia afuera de esta. ¿Sí? Sí, sí, muchísimas gracias. Ya me quedó muy claro. Ok, ok. Y de hecho yo estaba así súper emocionado, señalando y poniendo la imagen otra vez y yo no estaba compartiendo la imagen, perdón. Pero sí te quedó más claro. Sí, sí, Doc, muchísimas gracias. Y una pregunta relacionada más o menos a esto. ¿No hay alguna patología o algo como fisiológico del humano que no se acerque como este nivel o este voltaje de sodio al 61? O sea, no igual 61, ¿no? Pero o sea, que la membrana, perdón, que la célula sea como más grande porque entra excesivamente este sodio. Fíjate que sí, como tal, o sea, no en este nivel, porque obviamente depende del tamaño de la célula, pero si te das cuenta, depende de la concentración de iones para hablar de un cambio como tal. Pero lo que sí sucede es que hay muchas canulopatías, es decir, hay deficiencias genéticas en algunos canales en específico, que hay más de 24, me parece, tipos de canales diferentes iónicos en la membrana. Entonces, si tú tienes alguna alteración, puedes tener, por ejemplo, alguna excitabilidad de más con respecto al calcio, con respecto al potasio, y puede ser susceptible, por ejemplo, a arritmias letales y muerte súbita, o puede ser susceptible a, por ejemplo, enfermedades horribles como la hipertermia maligna o como algunas patologías de sistema nervioso central en el cual no se explican las alteraciones y generalmente están asociadas a defectos en los canales que son los que coordinan realmente cuántos electrolitos entran o salen de ellas para poder realmente trabajar. Entonces sí, en la práctica sí existe. Y se llaman así canulopatías. Y son un chorro y son súper complicadas. No son tan frecuentes, pero sí existen. Ok, muchas gracias, Doc. De nada. Entonces, vidas de mi vida, futuros premios Nobel. Si lo pudieran leer ahorita, les quedaría mucho más claro. Y no tendrían que leer prácticamente nada el fin de semana. El lunes voy a ver potencial de acción. Todo lo que tiene que ver con el umbral, con el estímulo umbral, con el nivel de activación, con la despolarización, con la repolarización, con el periodo refractario absoluto, el periodo refractario relativo, el periodo de hiperpolarización, la influencia de la bomba sodio-potasio ATPasa en la regulación del voltaje celular, todo lo que nos falta de potencial de acción. ¿De acuerdo? Si han entendido hasta aquí, les va a ser mucho más fácil seguir leyendo. Eso sí se los aseguro. Se los prometo. ¿Sale? Cuídense. Lean. Acuérdense que no hay tarea. Solamente es leer. Y si leen, les va a ir súper chido. Y no solamente para la clase, sino para el resto de su vida como médicos. Entonces, lean para ustedes, no para la pinche escuela. Lean para ustedes. En serio.
Oiga, Doc, una pregunta. Dígame, doctor. ¿Cuándo es su cumpleaños? El 21 de enero, ya próximamente. La próxima semana, en viernes. ¿Va a estar en la facultad o usted va a dar algunas clases presenciales allá? O sea, independientemente que no sean nosotros. Creo que el 24 se va a abrir la facultad como para los laboratorios, una cosa así, no sé.